Yo no sé si alguna vez has llegado a pensar en las apps de música y en la manera en la que escuchamos música hoy en día, porque tenemos demasiado normalizada la forma en la que normalmente abrimos el celular, entramos a Spotify, YouTube Music, Apple Music, reproduces tu artista favorito o la canción que te dé la gana. Y encontrar casi cualquier canción de casi cualquier época es demasiado fácil. O sea, lo puedes hacer entrando en el teléfono en 10 segundos. Puedes escuchar desde los Beatles hasta una banda experimental en Mongolia o el Top 100 Spotify IT, que no te lo recomiendo. No escuches el Top 100 Spotify IT, advertido quedas. El caso es que eso, me parece muy impresionante que tengamos acceso a una galería infinita de música, básicamente, y que antes no era tan fácil. Ya que escuchar música no siempre fue tan sencillo. Antes era casi un lujo, o de hecho no casi. Literalmente era un lujo de personas pudientes. Para empezar, antes del streaming y de la comercialización musical en físico, la música solamente se podía escuchar en vivo, en anfiteatros, conciertos en vivo, presentaciones, en la calle, pero no se comercializaba. A finales del siglo XIX llegaron los cilindros de fonógrafo, que estos permitían grabar y reproducir sonidos, muy a mala calidad, con mucho ruido de fondo, pero en verdad era bastante revolucionario. Podías grabar voces, instrumentos o cualquier sonido y luego reproducirlo mediante magnetismo. La cosa es que eran muy frágiles, caros y de poca duración. El cilindro que más llegó a durar duraba 4 minutos y medio, ¿no? Duraba más que una canción. Además no se podía replicar, entonces imagínate una banda grabando una canción 100 veces para hacer 100 ventas. Luego vinieron los discos de gramófono que pasaron a ser los vinilos. Ya en el siglo XX este medio hizo que la música se pudiera comercializar de manera más accesible y un poco más barata que antes. También se podía reproducir de manera masiva, pero ni de chiste llegaba a ser como es hoy en día. Comprar música en general era costoso. De ahí en adelante hasta los 70s tenías que literalmente ir a comprar el disco. Y aunque se comercializaba bastante el vinilo, la distribución tampoco era global. Si vivías en un país que no estaba dentro del circuito comercial, como lo era, qué sé yo, Inglaterra, Estados Unidos, los principales países europeos, si estabas en Latinoamérica, África o en un país remoto de Asia, olvídate, no llegaba el disco o llegaba muchos años después. Y olvídate de los pueblos pequeños, porque llegaba solamente a grandes ciudades donde las tiendas de vinilo eran algo común, entre comillas. El resto dependía de la radio, que bueno, esto sí podría entenderse como streaming gratuito, pero al final tú escuchabas lo que ponían en la radio. Quien elegía las canciones en la radio eran la propia emisora o las propias personas que querían poner las canciones que les gustaban a ellos, pero al final no podías elegir una canción específica. Y a pesar de lo difícil que era escuchar música en ese entonces, existieron discos que rompieron todos los límites. El mejor ejemplo es Thriller, que se ha dicho hasta la saciedad que es el disco más vendido de la historia con 70 millones de copias, pero son 70 millones de copias físicas, sin internet, sin Spotify. Eso es literalmente ventas físicas. Por eso se habla de Michael Jackson como uno de los artistas con mayor impacto en la historia, porque es que cómo vende 70 millones de copias solamente con la radio, la televisión y vendiendo discos. Eso no tiene sentido. Luego la manera en la que se vendía y se compraba la música fue evolucionando. Nacieron los cassettes, luego los CDs y terminaron en el MP3. Con ellos llegando el internet y los sitios como Napster, Ares, Limeware, que fue básicamente la era de la piratería digital. Y a pesar de que fue muy revolucionaria porque podías descargar cualquier cosa gratuitamente desde cualquier parte del mundo si solamente tenías acceso a internet, fue bastante caótico porque de repente querías descargar Off the Wall de Michael Jackson y terminabas descargando Off the Well que grabó un indio que se llamaba Michael Gerson. Como igual con las películas, no voy a entrar en ese terreno, pero ustedes saben que de repente querías descargar una película y descargabas esa película pero una versión no oficial, ¿saben a lo que me refiero? El caso es que fue una de las primeras veces donde el oyente o el consumidor tuvo el control total sobre cómo consumía el producto. La industria básicamente tuvo un microcolapso y tuvo que reinventarse. Entonces llegaron las aplicaciones. La que tuvo más impacto fue Spotify en 2008, ya que convirtió el acceso a la música en algo instantáneo, barato y legal. Básicamente alquilas la música por una suscripción mensual, pero también hay un modo gratuito si te gusta escuchar anuncios. Y vuelvo a decir, lo que se piensa poco, pero en verdad podemos escuchar cualquier canción que esté accesible en esas plataformas con 2 clics. Una de las pocas cosas negativas que trae la accesibilidad ilimitada a la música prácticamente, primero, estas plataformas no remuneran del todo bien al artista, ya que es ínfimo lo que pagan para la cantidad de personas que se involucran en una canción o en un álbum. Aunque esto es lo de menos, porque en realidad lo perjudicial hoy en día es que ya a la industria no le importa la música como una pieza artística, sino como algo comercial. Y es cierto que hace mucho esto se ve como un negocio, pero ahora se ve como un negocio por 10. Queremos hacer una canción que pegue en TikTok. Queremos hacer una canción que nada más empezarla se te quede grabada en la mente. Vamos a generar un algoritmo que cree un gusto musical para ti. Vamos a hacer cantantes y artistas artificiales que en verdad no tienen mucho trasfondo artístico, solamente quieren ser virales y pegar contigo para que los escuches y ganen dinero. Y va a haber artistas que van a sacar discos de mierda solamente porque la industria se los impone. Y siento que a nivel personal también la sobreaccesibilidad de la música nos ha traído como que se pierda un poquito lo especial en escuchar lo que era un disco entero, por ejemplo, porque, escuchas el single más pegado
pegado y pasas al otro single de otro disco y pasas al otro single de otro artista que está pegado en TikTok y pasas al... Pero bueno, esa es la verborrea de hoy. La música, la accesibilidad y cómo siento que se ha perdido el ritual de sentarse a escuchar un disco y el valor que se le da al arte dentro de este medio, la música.